Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este círculo de reflexión en el marco de la caravana virtual que tenemos hoy sobre la justicia por Witness for Peace. Eh, Hoy vamos a tener pues invitadas e invitados muy especiales. Y pues para entrar en el círculo y posterior escuchar a nuestras invitadas e invitados, pues quiero primero entrar con algunas palabras de reflexión sobre, nosotros venimos en este territorio que se le conoce como América, pues, es un territorio de cientos y miles de pueblos originarios, ¿verdad? Nos han llamado de muchas maneras indios, indígenas, nativos, de muchas formas, pero muchas veces también se olvida que esos territorios son más allá que el espacio físico de la tierra, de los árboles, ¿verdad? Para nosotros como pueblos indígenas, el territorio es nuestros conocimientos ancestrales, nuestro cuerpo, nuestro conocimiento, nuestro idioma. Obviamente la tierra, el universo, para nosotros también es parte de todo ese territorio. Entonces, hoy pues vamos a tocar un tema que sigue siendo pues fundamental en la historia larga de nuestros pueblos, que tiene que ver con nuestras soberanías de nuestros territorios, pero también tiene que ver con el uso desmedido e irresponsable de los recursos que se hace y que ahora obviamente tenemos um, repercusiones serias, como le llaman ahora crisis climática, ¿verdad? Entonces el tema de hoy, o el círculo que hoy vamos a reflexionar, va a ser en ese marco sobre nuestras soberanías como territorios de nuestros pueblos indígenas y la justicia climática. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas. Bueno, vamos a hacer una pregunta general eh, y vamos a tener luego, voy a dar la bienvenida a una de nuestras panelistas y cada una va a tener más o menos 5 minutos para que puedan presentar o responder un poco sobre las preguntas que vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta que es el día de hoy que tenemos es, ¿cómo han sido históricamente afectadas las comunidades indígenas de su territorio por la colonización, la economía extractiva y la militarización? Para empezar esta discusión, pues yo voy a invitar a mi hermana María Chavalán. Ella es pues una hermana indígena maya cachiquel. Está ahora viviendo en Virginia y en Charlottesville, y entonces espero que lleva ya varios años refugiada en una iglesia santuario. Entonces, quiero dar la bienvenida a la hermana María Chavalán para que nos comparta un poco su palabra. Bienvenida, María. Gracias. Primero, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que estén. Pues mi nombre es María Chavalán, soy maya cachiquel. Pues mi nombre viene porque nos vinieron a imponer la religión católica y me pusieron María. Entonces hay tantas Marías y pues muchos se burlan de mi nombre, pero también es un nombre de la Madre Celestial, así que, y Chavalán es mi apellido, es un apellido maya, y era Chivalán, era Chi quiere decir lugar y Balam es tigre, o sea, yo provengo de un lugar donde hay muchos tigres y estoy muy orgullosa de mi apellido, así que es maya. Y pues la pregunta dice, ¿cómo me ha afectado a mí? Si me permiten, voy a ver bien. Dice, ¿cómo ha sido históricamente afectada a las comunidades indígenas de su territorio? Pues desde la llegada del hombre que vino del mar, desde esa fecha
a nosotros nos entró como la oscuridad, y en la oscuridad hay tanta injusticia cuando la noche es muy oscura, y solo le pido a Dios que amanezca para nosotros, para que se vea a la luz las injusticias que han cometido contra nosotros desde que entró. Por eso a veces dicen, hay una parte de la historia que nos enseña, hay que ser un Cristóbal Colón para pensar en grande. Yo no quiero ser igual que Cristóbal Colón. ¿Qué vino a hacer él? Trajo injusticia para nosotros. Miles y miles de personas nativas de este continente, pues para mí mejor si Dios le hubiera ayudado a irse por otro camino, pero bueno, ya vino, también ya se fue, pero las injusticias no se han ido. Desde esa fecha las injusticias para nosotros no han cesado. Y pues, y dice mi territorio, yo soy del territorio Cachiquel, o sea, el reino maya estaba dividido en imperios. O sea, yo pertenezco al imperio Cachiquel y sí, pues fue destruido. Ahí están las ruinas del que ver. Ellos opusieron resistencia. Los guerreros fueron, hay una historia donde habla de Cajimosh, él lo amarraron con 4 caballos, lo partieron en 4, así que esas son las injusticias que ellos, los españoles, hicieron con nosotros. Así que solo imagínense que te amarren en 4 caballos y te parten en 4, eso es horrible. Y de ahí, más nos han querido matar siempre, y la colonización, pues no nos ha dejado, nos ha mantenido así indocumentados siempre. Mi mamá no tenía partido de nacimiento. Mi mamá tiene 80 años ahora. No tenía partido de nacimiento porque siempre nos fue negado hasta los papeles. O sea que siendo nativas de este continente decían, no, no se merecen un papel. Solo los que, hijos de mestizos, que ellos se consideraban pues superior a Dios, pues no hay nada más superior que Dios. Y de esa manera nos han tratado. Y la economía, mis abuelos fueron reclutados para trabajar en fincas como esclavos. Quizá no sé en qué año fue abolida la esclavitud aquí en Estados Unidos, pero en Guatemala yo todavía lo padecí en las fincas. Ahí andaba el capataz detrás de mis papás y yo, con la pistola, y uno tenía que cortar café, cardamomo, muchas horas del día, y la paga era muy miserable. 1 libra de maíz daban a mi papá al día y mi familia era grande. Eso no es justicia. Y en ese tiempo, pues, llamaban guerrillero. Yo tenía 7 años. ¿Ustedes creen que un guerrillero tiene 7 años? 5 años, 2 años. No, porque el Estado pensaba que siempre tapa las cosas en el ojo del público. Y pues se aprovecharon de nosotros, como no teníamos derecho, no teníamos participación y no sabíamos hablar español tampoco. Entonces teníamos que hacer lo que ellos querían o nos mataban. Y el ejército que mató a mi familia, que es lo último, que hace 7 años, que yo tenía 7 años y ese es lo que me ha tenido a mí. Fui desplazada desde hace 40 años. Y por eso estoy aquí, pues, peleando por mi derecho en una iglesia. Entonces, porque ese es lo que, ellos son los que han hecho que nosotros tengamos que ir de arriba para abajo, luchando, cuidando nuestra vida. Eso no es justicia. Y también los militares, porque Guatemala fue gobernado por militares. Ríos Montt mató a matar a muchos de mi familia. La hija de Ríos Montt sale en las noticias, dice, ¿qué piensas de tu papá que mató mucha gente? Le dice. Yo respeto a mi padre, es mi padre, pero su padre mató a muchos.
de mi familia. Y los huesos todavía siguen en las montañas ahora. Mataron a muchos niños, muchos bebés. Eso no está bien. Pero yo exijo justicia para mí y estoy aquí en la iglesia hasta que se me haga justicia. Y espero el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tus palabras. Ahora voy a pasar la palabra a otra hermana también indígena, también del territorio maya, del territorio maya Cachiquel. Ella es una lideresa indígena que está haciendo un trabajo enorme de recuperación también de los territorios, como dije anteriormente, del conocimiento ancestral. Está haciendo ese trabajo de recuperar, también está haciendo un trabajo de recuperación de la comida, ¿no? Y de la tierra, que yo creo que es, y el agua, por supuesto. Entonces, lo quiero dar la bienvenida a Elodia Castillo, pues una lideresa indígena maya cachiquel. Bienvenida, Elodia. Bueno, muchas gracias, compañero Rode, y también a todos los compañeros y compañeras que estamos acá por medio de esta computadora o los teléfonos. Pues de mi parte, pues un saludo para todos y para todas, ¿verdad? Desde el pueblo maya Chortí. Ya presentaban aquí mi nombre, pues como autoridad indígena, como mujer indígena, pues quiero agradecer este espacio que se está dando, ¿verdad? Para que podamos reflexionar y ver qué hacer en nuestras comunidades indígenas. Y yo también quiero felicitar a la compañera María, que acaba de anteceder. Me alegra mucho escucharle y también verla por este medio, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que los pueblos indígenas en nuestros países, pues hemos sido pues los peores pueblos o los peores que nos excluyen el Estado, los gobiernos, principalmente en nuestras comunidades indígenas. Cuando nosotros nos declaramos o nos reconocemos, nos damos a conocer que somos indígenas, ¿verdad? Hay un error. Para nosotros en el pueblo maya Chortí, hemos entendido de que el error de nosotros es hablar y reconocernos ante el Estado, ante el gobierno, que somos un pueblo maya indígena Chortí, ¿verdad? Y entonces cuando nos declaramos ser un pueblo maya Chortí, entonces vienen los señalamientos donde nos dicen que nosotros somos guerrilleros, que nosotros somos comunistas, que somos usurpadores. Hoy nos están señalando que somos usurpadores de tierra, cuando nosotros como comunidades y como pueblos indígenas, maya Chortí principalmente, la tierra, el territorio, los territorios pertenecen a los pueblos indígenas. Y es ahí donde quiero tal vez retomar un poco a la primera pregunta que se hace, ¿verdad? ¿Cómo han sido históricamente afectadas las comunidades indígenas de su territorio o de nuestro territorio, ¿verdad? Por la colonización y la economía extractiva y la militarización. Bueno, en un principio, nuestras comunidades, voy a hablar un poco sobre las comunidades indígenas maya Chortí. Las comunidades indígenas teníamos nuestro territorio. Nuestros abuelos empezaron a luchar desde antes de los 70, empezaron a llevar procesos, ¿verdad?, para registrar nuestros territorios. Pero desafortunadamente ellos no lograron llegar a esa parte, pero sí dejaron un camino abierto para poder seguir la lucha, ¿verdad?, en nuestras comunidades. Y es ahí donde también, como se quedó un momento donde las comunidades no nos pronunciábamos sobre nuestros territorios, y entonces también no recuerdo el año, pero fue cuando estuvo de presidente Justo Rufino Barrios,
que salió un decreto donde se decía, ¿verdad? Se hablaba de los impuestos en el caso de nuestras comunidades, y entonces los alcaldes, que son los gobiernos también estatales, pues los alcaldes municipales pues llevaron hacia las comunidades un cobro que nosotros le llamamos cobro de arrendamiento de tierras a las comunidades. Entonces, donde dice que nosotros somos arrendatarios, nada más podemos vivir ahí el tiempo que estamos pagando a la municipalidad, un dinero a la municipalidad. Si las comunidades o el pueblo maya chortí deja de pagar, entonces ya el Estado o el gobierno pues despoja a las comunidades, ¿verdad? Y es ahí donde ha nacido nuestra lucha, en este caso como Comundich, coordinadora de asociaciones y comunidades para el desarrollo integral de la región Chortí. Pues también, ¿verdad? Nos hemos organizado como comunidades indígenas, desde ahí ha nacido nuestra lucha, donde el gobierno municipal en el 2004, 2005 empezaron a recoger o a quitarle sus documentos a las personas, a las familias, donde estaban siendo despojadas de sus tierras, ¿verdad? Donde el gobierno municipal pues estaba decidiendo de quitar esos documentos y la tierra. Entonces, muchas familias pues lloraban buscando qué hacíamos para poder que no nos quitaran la tierra, ¿verdad? Entonces, lo que nació fue organizarnos como comunidades indígenas. Y aquí en este momento, pues también quiero agradecerle aquí al compañero y hermano Roderico, ¿verdad? Que también fue parte de todo este movimiento, y fue donde nos presentamos a la municipalidad, en este caso a las municipalidades, para manifestar que nosotros no estábamos de acuerdo que nos despojaran de nuestros territorios, ¿verdad? Y totalmente nos estaban despojando. Y en ese mismo momento que nos estaban despojando, también habían 7 licencias de minería, de exploración a cielo abierto, en una montaña donde son 84 caballerías, que no sé cómo lo manejan ustedes, pero toda una montaña donde da agua a muchos municipios y departamentos. Entonces, por eso fue que nos organizamos a luchar, ¿verdad? Habían 2 cosas que nos estaban despojando, pero también estaban pasando nuestros recursos, nuestros medios de vida, estaban pasando a las empresas, ¿verdad? Por lo que nosotros nos organizamos y hasta ahora estamos luchando para que no sea explotada nuestra montaña. Nosotros le llamamos montaña El Merendón, pero ahora con todos los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas, también le estamos dando un nombre desde la raíz de nuestra comunidad como Chortí, que ese pues lleva el nombre de Imosh, montaña El Imosh, ¿verdad? Entonces ahora pues parte de esa lucha que hemos venido haciendo, de los despojos que se estaban dando, pues también hemos recuperado nuestros territorios. También hemos hecho investigaciones donde los abuelos llevaban procesos, donde hay títulos firmados desde la corona, desde la cédula, ¿verdad? Real. Y entonces, pues también eso es lo que hoy nos dice que los territorios están a nombre del común de naturales del pueblo maya Chortí, ¿verdad? Esos son los títulos que están en nuestras comunidades indígenas. A partir de eso, pues también hemos venido como tal vez enfrentando un poco el tema de la economía también extractivista, ¿verdad? Donde vienen y nos quieren implementar megaproyectos o proyectos en nuestras comunidades cuando no hay una consulta, ¿verdad? Cuando no hay una consulta y no se toman decisiones, sino que se imponen. Y es ahí donde nosotros ahora, como autoridades indígenas, como pueblos indígenas y como en este caso, pues como pueblo maya Chortí, pues nosotros decimos, vamos a defender nuestros territorios. Hemos recuperado y lo vamos a defender. Y la otra parte con el tema de la militarización es que
desde la guerra, ¿verdad? Utilizaron a nuestras hermanas mujeres, a nuestros hermanos campesinos, ¿verdad? Del 10%, el 9% de nuestros hermanos en el pueblo maya Chortí fueron criminalizados, fueron llevados con órdenes, ahí sí que a fuerzas, a prestar servicio militar, le decimos nosotros. Entonces, donde quedaban muchas mujeres llorando, también muchas compañeras, muchas hermanas mujeres fueron violentadas en las propias comunidades. Hubieron campesinos, hubieron mujeres y hombres que murieron también en esa época. Y eso es lo que muchas veces nos empuja a hacer nuestra lucha. Hace unos días tuvimos un encuentro con autoridades indígenas y hablábamos. Había un compañero que nos visitó, que también era parte del evento, y él decía, yo fui a hacer una excavación, se hizo una exhumación en tal comunidad. Entonces, de esa misma forma, hay criminalización, tenemos militarización, nos han despojado de nuestra identidad étnica. ¿Por qué aparece hoy el batallón Chortí? Cuando las comunidades y los pueblos no nos han consultado si quieren que les demos nuestra identidad, porque nosotros somos maya Chortí, pero están utilizando nuestra identidad para reprimir a nuestras mismas comunidades, ¿verdad? Entonces, yo también quiero hacer un poco, ¿verdad? Un poco esta reflexión, que si en algún momento, pues también podemos hacerlo ver desde los gobiernos de Estados Unidos, ¿verdad? Que podamos también como ir viendo esa parte de que ya no nos estén mandando armamento para nuestros países, porque esas armas que mandan, que se supone que es para seguridad, cuidar al presidente y a todos los ministros, pero para nosotros los pueblos indígenas es un gran desafío y es ahí donde están nuestras amenazas, nuestra fuerte represión como defensores y defensoras de derechos humanos. Y como autoridades indígenas, ¿verdad? Entonces, a mí pues me llama la atención responder también a esa pregunta, ¿verdad? Porque es momento que lo reflexionemos. Hay muchas mujeres que también han sido asesinadas y hoy precisamente estábamos reunidos viendo qué es lo que hemos vivido como comunidades indígenas. Tenemos compañeros que han sido encarcelados. Ayer, el día de antier, encarcelaron a uno de los abuelos que tomó posesión el día 22 de este mes. Un abuelito de 80 años fue capturado, que lo llevaron a la cárcel, está en la cárcel ahorita. Entonces, pues ahí donde esperamos, ¿verdad? De que también podamos reflexionar y parte de lo que también ustedes comparten, pues eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra lucha. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elodia. Creo que es muy importante estas palabras que nos han venido compartiendo María y Elodia, ¿verdad? Porque nos hace pues, un recorrido en la historia y de la memoria de los orígenes de esas desigualdades, pero también creo que una cosa importante es cómo a pesar de todo eso existe y se mantiene una resistencia, ¿verdad? En todos los territorios en donde están los pueblos indígenas, la resistencia es permanente y pues eso significa que se hace de muchas maneras, ¿verdad? Como dije, desde el idioma, desde defender los ríos, desde defender la tierra, ¿verdad? Desde todos los espacios, esa resistencia continúa. Pues ahora quiero también darle la bienvenida a otro hermano y del que pues yo aquí quiero también agradecer porque yo pues soy indígena maya cachiquel de Guatemala, pero estoy habitando ahora un territorio prestado, ¿verdad? Un territorio de pueblos también indígenas o nativos, como el pueblo Zaponi, el Ino, el Shakori, el Sisipaja, ¿verdad? Son pueblos que están aquí alrededor de donde ahora yo habito y yo estoy agradecido con eso. Entonces, con eso quiero dar la bienvenida al hermano Jason Crazy Beer Tirquit Campos, que espero haberlo dicho bien, Jason, disculpa si dije mal. Él
es de East Oakland, con una herencia multirracial, afroamericanos, criollos. Es nativo americano también, Choctaw, Apache y europeos. Es cofundador de 7 direcciones de servicio con su esposa, sí, 7 Direction of Service con su esposa Cristal. Y él es un danzante ceremonial de osos y le apasiona contar historias a niños. Es coanfitrión del programa Jason Crazy Bear, que se encuentra en YouTube. Y también se ha convertido en un vicepresidente de alcance de una organización internacional de hombres centrada en familia, carreras y comunidades exitosas. Bienvenido, Jason. Sí, entonces, pues te cedemos la palabra para que puedas compartir. Gracias. Alito, hello. Chim Achukma, I hope you're good. Yakuke, thank you for coming. Amnakma Abenoke, tomorrow we will win. So that's a Chata Anumpa, which means Choctaw words. And that's a traditional greeting of my ancestors. The first thing I want to say is thank you so much for the other speakers. The proud, what we would call warriors, not warriors of violence, but warriors to us meant people of service. And I want to let you know that I'm very humbled because since I am the one speaking for the indigenous of the northern region of this, what we call Turtle Island or the Americas now, that's a lot to carry. And so the only way I can begin is by the wisdom of my grandmothers and grandfathers in saying that the only accreditation I claim today is the pursuit of a humble, two-legged human being. And so that speaks to the question of how has colonialism, militarization, capitalism affected our First Nations and First Peoples. For thousands of years, we were in the pursuit of trying to be the best and humblest of human beings that we could be, and it was very foreign to us. So, as you know, the first thing that killed us was disease and not violence. And even with those diseases, we were trying to help heal this foreign relative or neighbor or person from the ocean that came. We felt sorry. We took pity on them because they were not prepared for our territories or our environments. And we didn't understand their way of life. My Choctaw or Choctaw people were tradespeople. And right now I'm in the same territory as Rode, and I'm married to a Okanichi Saponi wife, and her people were tradespeople as well. And her people, so I'm gonna speak to Southeast Woodland, which is just one culture of Northern Indigenous people. And Southeast Woodland, very different from the Plains or West Coast. We were migratory in a small area. So my Choctaw relatives could be found as far south as Alabama and Mississippi. And my specific tribal ancestors, my grandparents, great-grandparents, moved around in what's now Louisiana territory. So my wife, the Saponi, they were the first contact people. So they saw the English colonizer first. And my people saw the French and the Spanish colonizer competing for that territory. And if you know anything about it, the farther west, you had Spanish, you had French, you had English, Portuguese, you had all of these European competitors for our lands, our waters, our resources. Another thing I can tell you is
because of colonization and extraction and thievery, most of the foods around the world came from these indigenous lands. Most of the time you think of rice, when you think of the Asian continents, wild rices were grown all across these lands. You think of tomatoes for Italian food and pasta and noodles. All of that was outsourced from the indigenous continents. And pretty much everywhere you go across the globe now, our food is so expensive that a lot of times in our own communities, we're not able to afford it. And so you find us eating off the foods that were given to us by a federal government. So capitalism or socialism, none of these isms is common with indigenous culture. For one, there's always somebody controlling the resource, no matter how it gets distributed, and that's very different than how we live. Another thing that's very different is you see more male patriarchal leadership or diplomacy, and that was not our first experience. Our leaders were our women, our grandmothers. And even when they picked male leaders to maybe lead in hunting, gathering, or even to protect, like war leaders, those men were picked by those grandmothers, and if they showed any of the things like selfishness, greed, ego, pride, anything that was not for all of the people, they would immediately be taken from their position. There would be no vote. It would be the grandmothers noticing the flaws in their character and picking the next best person that had good character traits. And so now you see us far from that because of assimilation. So what I can say about this Southeast Woodland Territory is we're not in our 100th or even 200th year of a colonization. We're more like in our 400th or 500th year of colonization. And so with that, many of our language, well, they thought many of our languages were gone, but as you notice by my introduction, they weren't completely gone. We still have these things, but we have to find them. We have to find them behind trees. We have to find them under rocks. We have to find them whistling to us on the winds. We have to find them singing to us in the water. We don't have them passed down grandparent to grandchild anymore. Another thing I want to say about their strategy is in our culture, adult life was all about service. So you were a child, you were an infant, you were a child. Early in your adolescence, around 13 or 14, you became an adult, and you were in service of the people all the way until you were an elder. And so the strongest relationship was the children and the elders because they spent most of the time together, while the adults or the warriors or the people of service were gathering food and trading and providing for them. The first thing the European did was tell the grandmothers and grandfathers, if you teach your culture to the children, we're going to kill the children. And then they would separate the children and tell the children, if you listen to your grandmothers and grandfathers, we're going to kill them. So they put a fear of the strongest bond or strongest relationship in our community right in the hearts and minds of the people. So what I can say how that has affected present day is we are an invisible people. In this region, most of the society is built on what I would call the bookends of race, meaning the lighter or the mestizo, as my sister said, is the highest in the hierarchy, and the darker is the lowest. But because those communities have all kind of built infrastructure in the urban communities,
It's the indigenous that are put in the far out, unseen, unnoticed communities. Even when we find our way in urban communities, we're fairly invisible. And so what, that wouldn't be a problem normally. I would love to just be invisible and not be part of their system. But what happens of being invisible is we have per capita, even though we have the lowest population, we have the highest attacks on our women. We have the highest incarceration of our boys and our men in prisons. We have the highest addiction rates. We have the highest health disparities because of the diet that we're forced to assimilate to. And as I said, we can barely afford the indigenous foods that kept us in the best shape centuries upon centuries ago. And nobody knows this data isn't put in the face of the society because nobody wants to talk about that. They want to talk about the larger populations of cultures and communities. And you can say why that would be. Maybe they have a higher voting potential. And so the leaders can make promises to them. And, the promises to us aren't very valuable to them because we are a small population and we don't vote as a whole because we're from tribal society. You don't find every indigenous tribe or culture or nation coming together and agreeing. As I said, we're used to picking our leaders based on character and not capitalist promises. So it's very hard for us to even work in that system, even today. Militarization, one of the things that is the first thing that happened with militarization, because I said, we were a warrior culture, but we understood a different meaning of warrior. And the European meaning of warrior was soldier. And so we saw soldiers as a place of respect in their system, just as the warriors, the service people, were highly respected in our indigenous culture. And so we also have the highest of our children sent off to the military to join and become these soldiers. And it's been that way since their first, second, third, fourth, fifth wars. Indigenous people have always fought in their wars in the highest numbers, even before they had the right to vote. I don't think we got the full right to vote until the 1950s. And we had already sacrificed many of our children to their senseless wars over silly things like oil and gold. And so it's hard because our communities have pride in our veterans, what we call our veterans, our children that went off and represented us in battle. And it's hard to explain to them when they come back that they're being used, right? Because they got these medals of honor and pride and all of these things. And it's hard to explain that once again, we're being used. And so I don't have much to say other than that. But what my heart wants to say, what my heart wants to say is I hope to continue a unity with my Southern brothers, sisters, relatives, indigenous peoples. Where our cultures may be different, but we are all related. And thank you for having me on here. I'm honored. Muchísimas gracias, Jason. Pues sí, yo creo que una tarea importante es eso, ¿verdad? Volver a reivindicar nuestras relaciones como pueblos y pues también empezar a dejar de hacerle la guerra o de jugarle la guerra al opresor y a quienes nos colonizaron, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea grande que obviamente tenemos que hacer. Y pues bueno, ahora quiero darle la bienvenida también y solo quiero recordar, estamos intentando aprovechar, pues tenemos
varias personas invitadas y el tiempo obviamente se nos hace siempre muy corto. Entonces, si pudiera tener el tiempo a 5 minutos por su respuesta, yo le agradecería mucho también para poder seguir y avanzar en las otras preguntas que tenemos o reflexiones. Entonces, ahora quiero darle la bienvenida también a una hermana, Jacqueline Romero Piayu, de Fuerza de Mujeres Guayú, de La Guajira, en el noreste de Colombia. Ella es defensora guayú de derechos humanos, miembro de la organización Tsutsin Yu Guayú. Espero que lo dije bien, disculpa, Jacqueline. Le doy la bienvenida, Jacqueline, y por favor, comparte tu palabra. Hola, muy buenas noches. Bueno, un saludo muy fraterno desde mi territorio, del pueblo Guayú, al norte de Colombia. Yo soy Jacqueline Romero de Piayú y hago parte pues de este proceso de hombres y mujeres Guayú que por alrededor de 15 años hemos venido haciendo trabajo de defensa del territorio frente pues a todo esto que he escuchado como de quienes han hablado antes de mí. Pues también aprovecho para saludarles y mandarles un enorme abrazo a mujeres y hombres que también en distintas partes del mundo están defendiendo lo propio, ¿no? Defendiendo el territorio, defendiendo la vida, defendiendo el agua. Y yo lo que puedo decir es que cuando nos escuchamos en estos espacios pues tan bonitos en medio de esto que ahora nos ofrece esta virtualidad, que es posible que me desconecte porque la internet en el lugar a donde estoy es muy irregular. Entonces, pero también quería aprovechar para pues conversar y desde lo que escucho, las problemáticas que tenemos en los pueblos indígenas a nivel mundial, pues nos afecta como lo mismo, ¿no? En términos generales, hablamos de minería, hablamos de una colonización histórica que con los siglos lo que va cambiando es de formas, ¿no? Pero sigue siendo estas formas de los estados también de reprimir, de despojar, de poder saquear nuestros territorios. Si antes a América Latina llegaron con espejitos en mano, pues hoy llegan con maquinaria, llegan con armas. Entonces, como que son situaciones que se van repitiendo históricamente con distintos protagonistas, ¿no? En la región a donde estamos, que es al norte de Colombia, es el pueblo indígena más numeroso de Colombia, que es el pueblo Guayú, y obviamente pues a donde también tenemos muchos bienes naturales, ¿no? El viento, el mar, carbón, gas, que es parte también de lo que, por lo que ha sido objeto nuestro territorio, de la codicia de los gobiernos y de los intereses transnacionales en extraer nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que estos escenarios también son muy importantes y estas posibilidades de alianzas con otros y con otras desde distintas regiones del mundo, creo que también tiene que seguir un ejercicio para nosotros y nosotras de aprovechar y fortalecer esas alianzas, ¿no? De la lucha, de la resistencia, de la visibilidad, de la denuncia y de poder también poner en tela de juicio estas políticas neoliberales de los estados, que son las mismas desde el orden mundial, ¿no? Económico, hacia nuestros pueblos. Entonces creo que este ejercicio es muy valioso, es muy bonito porque también nos va a permitir pues seguirnos conociendo en medio de una situación de pandemia en la que también ha sido aprovechada de manera muy estratégica por parte de los gobiernos para también buscar de esas miles formas que tienen de buscar y callar nuestras luchas, no ponernos un tapaboca, de limitarnos, de restringirnos, pero las empresas, las políticas de Estado, las políticas criminales siguen avanzando en nuestros territorios. Si bien Colombia en estos momentos tiene el segundo lugar, vergonzoso además de ser uno de los países más peligrosos para hacer esta labor de defensores del territorio, defensores del ambiente, defensores de derechos humanos, porque simplemente te ponen una bala en la frente, ¿no? Entonces,
quitarte la vida se ha vuelto una cosa muy cotidiana en Colombia, es vergonzoso y eso es también una de las cosas que tenemos que seguir levantando la voz, los procesos, las mujeres, los hombres que estamos de distintas partes, pues de esta madre nuestra womanca en nuestro planeta, frente a quienes defendemos, ¿no? Frente a quienes siempre hemos protegido los ríos, los bosques, siempre hemos estado en esa labor desde lo espiritual, desde nuestras riquezas culturales y espirituales, en esa labor de proteger, ¿no? Proteger, pero para que también las futuras generaciones, no solamente de nuestros hijos e hijas indígenas, sino toda una sociedad global que se permite también disfrutar de lo que nosotros a costa de nuestras vidas también sacrificamos desde nuestros territorios. Entonces yo dejaré ahí mi participación, decirles también que me honra muchísimo el estar aquí y poder también escucharlas. Siempre yo creo que para las mujeres y para los hombres también que entregan su vida en los territorios, es muy motivador, ¿no? Escucharlos, saber que no estamos solos, que no estamos solas, porque también a veces nos desmotivamos, ¿no? A veces esto agota y cuando logramos hacer este ejercicio de poder encontrarnos y de poder escuchar en la voz de otras también que están haciendo este trabajo, que están resistiendo, que están también construyendo, eso también motiva y nos inspira entre nosotros mismos. Entonces creo que es muy honroso para mí el estar aquí compartiendo con mujeres y hombres que sé que hacen un trabajo hermoso en sus territorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, por sabias palabras y por el conocimiento que compartes en este espacio. Creo que es muy importante reconocer eso también, ¿verdad? Que esa lucha de siglos, esa lucha histórica es siempre difícil y en muchas ocasiones está supeditada de que esté en riesgo la vida cotidianamente, ¿verdad? Para defender nuestros conocimientos ancestrales, para defender nuestro idioma, nuestros territorios, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer eso y sobre todo valorar que sin esa lucha de los pueblos y las comunidades indígenas, nativas, originarias, esta, todo lo que tenemos de nuestra madre tierra cada vez se haría mucho más rápido el daño, ¿verdad? Entonces, sigue siendo esa, digamos, esa barrera que ayuda a que nuestra madre tierra siga todavía con vida, ¿verdad? Esa lucha que hacen cotidianamente personas como ustedes. Ahora quiero también darle la bienvenida a otro hermano, también al hermano Buntua Yarimacu, es autoridad indígena Muisca, gobernador y representante legal del Cabildo Mayor Muisca de Oriente, CIPA, y coordinador del pueblo Muisca para el área de Cuntunamarca de Colombia. Bienvenido, hermano Buntua. Showa Shibuswa, Isha Bunka Yarimaku, Isha Sihipwa Muisca, Ashkika Muisca, Ashkbun Hicha, Ashkbun Tamuisi Wake Chiti, Bagwe Chiti, Chimnigagua Chiti, Abasua Hicha Waya Sie Chiti. Genshinga Fien Pekechie, saludando a todos los hermanos de las demás naciones indígenas presentes en este círculo de la palabra, a todos los demás hermanos nativos de este planeta, que somos todos, en todos los rincones de esta divina madre tierra. Mi nombre es Buntkwa Yarimaku, soy Sihipkwa del pueblo Muisca, autoridad, líder espiritual, líder político, sabedor del mito de origen de este pueblo ancestral. Los muiscas habitamos en el centro de lo que hoy en día llaman Colombia, territorio de páramos. Somos el páramo más grande del planeta Tierra. El ecosistema de páramo es el útero
de la madre tierra. Es el lugar donde nacen las aguas dulces que llegan hasta el río Amazonas, que llegan hasta la Orinoquía, que llegan hasta el río Magdalena, que inundan los océanos. El ecosistema de Páramo es el lugar donde nacen las nubes, y el pueblo muisca se ha encargado durante miles de años de subir información para todos los nativos de la tierra a esas nubes que nacen en este territorio. Esa información que desde el territorio muisca se sube en las nubes, información de abundancia, de paz, de bienestar, de cuidado, de amor, de responsabilidad. Puede ser descargada en cualquier lugar del planeta y es descargada en cualquier lugar del planeta a través de las lluvias, de las aguas dulces, océanos de los cielos. Nos autorreconocemos como gente de oro y de cuarzo. El oro de nuestros territorios fue saqueado. Fuimos despojados completamente de nuestros territorios. Civilizados, nos llamaron ellos. Tenían que civilizar a los indios salvajes. Nosotros ya éramos civilizados. Ya teníamos un pensamiento cultural, espiritual, político, que nos permitía habitar con abundancia, procurando el bienestar y el buen vivir, no solo de nosotros, la gente muisca, sino de las demás gentes que habitan con nosotros este sagrado territorio. Cuidamos a la gente árbol, cuidamos a la gente animal, cuidamos a la gente agua, a la gente aire, a la gente fuego, a la gente ave, a la gente nube, a la gente invisible, que son esos espíritus que vienen a hablarnos constantemente. Algunos desde las dimensiones inferiores, otros desde las dimensiones superiores. Les enseñamos a nuestros hijos su autonomía, su autogobierno. Les enseñamos a ser gobernadores de su propio corazón, gobernadores de su propia mente. Porque este sistema que está imperando en este momento en el planeta no proviene de ningún otro lugar más que de la mente humana. El llamado que hacemos como pueblo muisca entonces es a liberar nuestra mente y nuestro corazón, a volver a entender que somos ofrenda de vida, que somos el oro más valioso que esta madre tierra ha parido, que las relaciones entre nosotros y con los demás seres que habitan el planeta Tierra deben ser cuidadas y protegidas. A pesar de haber sido occidentalizados, de haberse implantado en nuestra cultura un pensamiento eurocéntrico, hemos logrado sobrevivir. Que el pueblo muisca, después de tantos siglos de colonización, siga en pie, siga vivo, siga cantando y danzando la ley de origen de la madre tierra, es una esperanza para las gentes de cualquier lugar de rincones del planeta. Que el pueblo muisca siga usando sus atuendos, siga tomando por decisión propia su modo de vida tradicional como ejemplo a seguir
a pesar de estar en medio de las ciudades más grandes de Colombia, es una esperanza para todas las gentes del planeta. Si nosotros hemos podido vivir a pesar de la colonización, cuidando las aguas, cuidando el aire, cuidando la semilla, cualquier persona del planeta lo puede hacer. Y es una invitación que de corazón extiendo a todas las personas que se encuentran en este círculo de palabra. Debemos ser gobernadores de nuestra propia existencia. Debemos entender al gobierno mayor y acatar las órdenes de ese gobierno mayor. Ese gobierno mayor es el gobierno del agua. Ese gobierno mayor es el gobierno de las semillas nativas. Ese gobierno mayor es el gobierno de las montañas. Es el gobierno del sol. Es el gobierno de la madre tierra. Ellos son realmente el gobierno mayor. Y es gobierno mayor porque si uno solo de esos elementos, de esas gentes, de esas autoridades, nos llega a hacer falta, la raza humana puede llegar a extinguirse. Y es lo que los científicos en este momento están pronosticando. La extinción de una raza humana. De una raza humana que ha olvidado que es nativa de la tierra. Desde aquí, desde el útero de la madre tierra, Páramo Mayor, sembramos el óvulo pensamiento oro para que todos los pueblos nativos de la tierra vuelvan a existir. Todos somos nativos de la tierra. Todos somos muiscas. Por eso extendemos un llamado de Akamuiscas Sukaba. Ese es un mandato que ha nacido para todas las personas del planeta. Tenemos que reconocer que es necesario volver a los orígenes de las distintas civilizaciones humanas, volver a habitar de manera armónica, volver a vibrar en sintonía con la madre tierra, con la madre agua. Debemos volver a ser gente de oro, a ser gente transparente como el cuarzo. Debemos cuidar cada una de nuestras exhalaciones, porque a través de nuestras exhalaciones es que se está contaminando el aire. Estamos contaminando el aire con miedo, con rabia, con envidia, con lujuria. Con nuestras exhalaciones podemos sanar el planeta Tierra. Por eso hacemos un llamado a la respiración con conciencia. Por eso hacemos un llamado a limpiar todo el pensamiento basura, todo el pensamiento de ego, todo el pensamiento de vanidad, porque es allí, en la madre pensamiento, donde nace todo lo que existe. Cuidemos el pensar bonito. Cuidemos el respirar bonito. Cuidemos nuestra palabra. Cuidemos las acciones de nuestras manos, los pasos de nuestros pies. Cuidémonos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros territorios. Cuidemos a la madre tierra. Cuidemos al sol, la luna, las estrellas. Cuidemos el espacio invisible
que nos han enseñado nos separa, porque en verdad ese espacio invisible que hay entre cosa y cosa, que hay entre objeto y objeto, que hay entre persona y persona, es el líquido amniótico universal en el que estamos flotando. Cuidemos ese espacio vacío, mantengámoslo puro, mantengámoslo limpio, mantengámoslo resplandeciente. Cuidemos a nuestros padres y nuestras madres espirituales. Cuidemos a nuestros padres y a nuestras madres creadoras. Cuidemos el principio de donde venimos todos. Reconozcamos que somos hermanos y hermanas de las demás personas que habitamos en este planeta. Hermanos y hermanas de los demás seres que conforman esta divina madre. Es la madre tierra la que en este momento, en este nuevo calendario que inicia con el encuentro de las dos estrellas, este pasado 21 de diciembre, este calendario estelar nos da la oportunidad de volver a empezar como nueva gente, como nueva humanidad, como humanidad consciente, humanidad que recuerda las raíces de donde viene. No existe absolutamente ningún gobierno humano que pueda sobrepasar el poder, la fuerza y la autoridad del gobierno mayor. No existe ningún presidente, ningún político que pueda sobrepasar la autoridad de la madre agua, de la madre semilla, de las semillas nativas. Un fuerte abrazo para todos. Me he alimentado de las palabras de cada uno de ustedes y espero mis palabras también sean alimento para su alma y para su corazón. Conectado desde mi corazón en luz con el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Buntua. Gracias a todos por estar aquí, panelistas, participantes, organizadores, intérpretes. En este momento voy a hacer un pequeño break para que nuestra compañera Emily, que está interpretando, tenga un tiempito para descansar, y lo voy a hacer en inglés y en español. Thank you, everybody, for being here, panelists, participants, organizers, interpreters. Remember, this is just one of the many reflection spaces we will have. Recuerden que este es solo uno de los muchos espacios de reflexión que esperamos tener. We invite you to put a word in the chat about how you're feeling, or a sentence about how you're feeling when listening the responses of the panelists. Te invitamos a comentar en el chat cómo te sientes al escuchar las respuestas de los panelistas. Puede ser una frase o una palabra. Y ahora que el compa estaba precisamente hablando de la respiración, queremos invitarles a que respiremos juntos en este espacio. And now how our compa Buntua was talking about breathing, we want to invite you to breathe together to ground us in this space. Les invitamos a inhalar juntos. Inhalar la energía de nuestros ancestros, de nuestras semillas, de nuestra madre tierra. Let's inhale the energy of our ancestors, of our mother earth.
Exhalemos la destrucción, la colonización, el capitalismo. Let's exhale the destruction, colonization, capitalism. Nuevamente vamos a respirar juntos, vamos a inhalar. Vamos a inhalar sanación, semillas nativas, cultura. Let's inhale healing, native seeds, culture. Y vamos a exhalar todo lo que no queremos en este espacio. La supremacía blanca, el materialismo. And let's exhale all that we don't want in this space. White supremacy, capitalism. Vamos a hacerlo la última vez. Vamos a inhalar todos juntos. Let's inhale again all together. Exhale all together. Exhalar todos juntos. Nuevamente. Again. Muchas gracias a todos por participar de este pequeño break. Thank you everybody for participating in this quick break. Y seguimos, te paso nuevamente el micrófono a Rode para que empecemos a cerrar con la siguiente pregunta. So I'm going to pass the microphone to Rode again so we can continue with the next question. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias también por este ejercicio. Creo que es importante recordar lo que nos están alimentando hoy, toda esta palabra, todo este conocimiento. Creo que es fundamental que lo podamos respirar, lo podamos sentir en nuestro ser. Entonces, voy a pasar a una segunda pregunta, pero por cuestión de tiempo, tal vez voy a dejar de sugerencia entre si Elodia o María o Jacqueline, que creo que los que tuvieron menos tiempo puedan responderla. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las estrategias de resistencia y resiliencia que usted está desarrollando en este momento en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía indígena? No sé si María o Jacqueline o Elodia quieren compartir, pues también está abierta para que ella hizo o Boncuda. Solo la cuestión es si Hola. pueden hacerlo como muy breve, 2 minutos. Gracias. Adelante, Bueno. Jacqueline. Sí, voy a aprovechar y seré muy breve. Yo creo que las estrategias que tienen las organizaciones, los procesos, las mujeres, los hombres en los territorios, una es como esa demostración de la resiliencia, ¿no? Y es lo que se da como respuesta, que son nuestros procesos, esa voluntad, esa fuerza de, muy a pesar de las circunstancias que toca vivir en los territorios frente a lo que es defendernos, ¿no? Entonces yo creo que ese mismo ejercicio de poder levantar la voz en el día a día, muy a pesar como de todos los frentes violentos que nos toca confrontar, el podernos organizar, el podernos entretejer día a día esas alianzas para la resistencia, creo que son las estrategias pues, que siempre hemos utilizado y que es tan importante seguirlas fortaleciendo, ¿no? Yo creo que en tiempos tan difíciles y que pues no proyectan mejorar, yo creo que la movilización tiene que seguir siendo parte de las estrategias que nos ha siempre impulsado a la defensa del territorio. Tenemos que volver a los escenarios a donde reclamamos, a donde visibilizamos, y eso es a través de la movilización, desde sus distintas maneras. Yo creo que hoy más que nunca en situaciones tan complejas dentro de los
de los contextos en los que cada uno y una se desenvuelve. Y hay una situación también que me agradaba mucho escuchar a mi hermano Muisca, y es el tema de volver, ¿no? Como a veces también la lucha, el estar en las vocerías, también nos aparta de esa parte espiritual de los pueblos, ¿no? Y creo que hay que volver a esa reconexión, hay que volver también como a retomar esa espiritualidad que muchas veces se ve también impactada por todo lo que vivimos en los territorios. Entonces yo creo que esa también, junto pues con el movilizarnos, junto con el poder armar estrategias y tejer entre nosotros y nosotras mismas, el poder usar herramientas, el poder tener estrategias jurídicas, movilizarnos, denunciar, pero también esa construcción propia dentro de los territorios, ¿no? Creo que eso es un ejercicio que nos hace falta también conocer mucho de esas experiencias de autonomías, sobre todo en la soberanía alimentaria, cómo recuperarla, cómo realmente retomar y mirar otras experiencias en zonas pues a donde se ven situaciones tan críticas como en mi territorio, por ejemplo, a donde somos una región a donde el agua se ve amenazada, es una región con un nivel de recurso hídrico muy frágil con relación a otras zonas a donde de pronto sí tienen mejores condiciones. Entonces yo creo que todo este ejercicio de lo propio, desde lo autónomo, cómo lo estamos haciendo, y sobre todo cuando estamos en tiempos a donde se nos está hablando de transiciones, pero no sabemos de transitar a qué. Desde la óptica de los estados, ¿no? Porque desde los pueblos sí sabemos muy bien cómo conservar y cómo defender lo que tenemos dentro de los territorios. Entonces eso sería como lo que podría compartir. La resiliencia siempre de los pueblos es defendernos y demostrar que estamos para defender el territorio, a defender la vida, y ese es el mejor acto de resiliencia y de resistencia que tenemos y que hemos tenido históricamente frente a la defensa del territorio. Muchísimas gracias, Jacqueline, por estas poderosísimas y valiosas palabras, que creo que eso es una de las enseñanzas que nuestros pueblos siempre están compartiendo, ¿verdad? Esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de que a pesar de lo complejo y lo difícil que ha sido el transitar de siglos, pues sigue presente y todavía queriendo compartir estos conocimientos para hacer mucho más habitable esta nuestra casa, ¿verdad? Esta nuestra casa común. No sé si María o Elodia quieren compartir así muy breve un par de palabras más. O si... ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, por supuesto. Dice, ¿cuáles son las estrategias de resistencia y resiliencia que usted está desarrollando en este momento en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía indígena? Pues en mi propia experiencia tuve que como autoenseñarme porque yo no sabía español, que era el idioma donde se podían comunicar ellos, y tuve que por mi cuenta, estudiar por mi cuenta. Entonces, también eso es una forma de que nosotros podemos, y actualmente pues mi reto es también aprender inglés. Entonces, podré decir, pues no sabemos cómo decir las cosas, las injusticias que nos han hecho, por no saber expresarlo en palabras, pero pues ese es el gran reto. Y si yo pude, también otras personas pueden autoeducarse, leer libros y buscar apoyo. Pues ya pasó hace mucho tiempo la guerra, pero son traumas muy fuertes que deja. Para la gente que no lo ha pasado, dice, María, pero si tú estás pidiendo mucha justicia, estás pidiendo justicia, ese es mucho. Por supuesto que sí es mucho, pero eso no se olvida. Y la guerra, dice, pasó hace 40 años, ¿y por qué todavía te duele? Me duele porque ya no me devolvió mi hogar, ya no va a devolver la vida de mi familia que mataron. Entonces,
pero pues de esta manera tuve que, como decir, superar con las injusticias. Pues yo me vine acá porque quemaron mi casa, pero gracias a Dios, pues los espíritus, siempre nuestros ancestros, a mí me lo indican en los sueños y pues tengo que seguir como que el camino y yo sé que ese es pues me guía. Entonces no hay que perder ese contacto con nuestros ancestros. Es lo que me guían a mí. Así que todas las noches que duermo, digo, bueno, de día vivo lo que vivo y de noche espero también conocimiento de mis ancestros. Eso es lo que hago todas las noches. Yo vivo en una iglesia actualmente, pero yo me comunico con mis ancestros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. No sé si tal vez les pedimos, creo que vamos a ir cerrando, pero tenemos como unos 15 minutos para si quizá muy brevemente Jason o Cuba o Elodia quiere compartir algo, si breve, o alguien de la audiencia también que quiera compartir o alguna pregunta. Entonces creo que tenemos esos minutitos para poder aprovechar. Quiero compartir un poco, tal vez, con la segunda pregunta, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad?, nuestra espiritualidad, gracias a los hermanos que han estado pues tocando esa parte, ¿verdad? La espiritualidad, ese tema es muy importante. Nosotros también una de las estrategias es también llevar ante las Cortes Supremas de Justicia nuestros derechos, principalmente el tema de la espiritualidad, donde más hemos sido muy criminalizados. Estamos recuperando en nuestras comunidades la espiritualidad, nuestras ceremonias que celebramos, hacemos todos los días, y también nuestra identidad, ¿verdad? Eso es parte de lo que hemos estado demandando en la Corte de Constitucionalidad y también en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales, ¿verdad? También como parte de las estrategias que hemos venido haciendo y trabajando en nuestras comunidades es en el tema del agua, ¿verdad? Estamos recuperando nuestras fuentes de agua, nuestros nacimientos de agua, y también estamos implementando ahora cómo fortalecer esa parte del agua, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es reforestar las áreas donde han sido deforestadas de parte de los terratenientes o finqueros. Y también, pues, otra de las cosas que estamos viendo y como parte de las estrategias que tenemos en nuestras comunidades es trabajando un poco en las comunidades sobre el tema de seguridad y soberanía alimentaria, donde estamos retomando nuestras plantas nativas y también estamos recuperando nuestra medicina nativa y nuestra alimentación, ¿verdad?, desde nuestras comunidades. Y es más, ahorita con el tiempo de la pandemia, las plantas medicinales nos han ayudado mucho, principalmente pues en nuestras comunidades, y de esa forma pues también es parte de lo que ya decía el hermano, ¿verdad? Desde el útero de la madre tierra, ¿verdad? Estamos alimentándonos y estamos recibiendo nuestra sanidad con todas estas enfermedades que hemos estado enfrentando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero agregar a esta pregunta, y entonces, pues estamos en lucha todos y todas, ¿verdad? Adelante. Gracias, Elodia. Hermano Buntúa o Jason, si quieren dar algunas palabras también para vamos cerrando este círculo el día de hoy. I would just say that we're doing the best in this community to bring back our original foods, because I think that contributes to our sovereignty. It raises our children to be healthier,
be able to think faster and be able to understand more. And so my wife and I have two allies, one in the north up by Canada called Braiding the Sacred, and then one down here in the south called the Alliance of Native Seed Keepers. And so if you put those in the chat or find it on the recording, they're basically here to share seed with all indigenous peoples. So when they found out that we wanted to do it, they brought the seed down to us for free. And of course, I traded some of my ceremonial medicines with them, but it was not an expectation. So if anybody, any community, indigenous especially, but any community at risk, disenfranchised community, we give these seeds. These seeds are a gift, and so I can send them down south to South America if you get in touch with me. I'm sorry, I'm at a loss of words. I'm humbled by this conversation and these relatives. I'm going to end there. I have no more good words. Thank you. Muchísimas gracias, hermano Jason. Hermano Buntúa, ¿quiere dar algunas palabras para ir cerrando también? Territorializarnos es la estrategia. Volver a vivir de la manera tradicional, no solamente los pueblos indígenas, sino todas las personas del planeta. Entender que las multinacionales están llegándonos a través del alimento, a través de los medios tecnológicos, a través de las formas modernas, contemporáneas de arquitectura. El cemento es minería, la semilla transgénica viene de las multinacionales. Volver a la tierra, que cada lugar en el que habitemos sea un lugar liberado para la madre tierra. Unirnos, disolver el paradigma contemporáneo, disolver el capitalismo, cohesionarnos como un solo pueblo, como una sola humanidad, como un solo planeta Tierra. Cuidar es la estrategia, sin dejar de lado los espacios políticos, sin dejar de lado la incidencia en nuevas economías, sin dejar de lado la organización propia de cada pueblo nativo, los conocimientos propios de cada comunidad indígena ancestral. Mantener la biodiversidad del planeta también es mantener la biodiversidad de pensamientos y culturas ancestrales. Recordar que todos somos nativos de la tierra. Recordar que todos somos la mismísima Madre Tierra. Recordar que como Madre Tierra el mandato que tenemos es cuidar a todos los demás seres que hacemos parte de este divino cuerpo. Esperando que nos podamos encontrar pronto alrededor del fuego, este territorio muisca, en Fomequie, el bosque de los zorros, Fowe, la casa del padre Fo, padre zorro, en Cunturnamarca, nido de los cóndores, es un territorio abierto para que todas las personas del planeta puedan venir a recordar cómo se vive de forma nativa, sin luz eléctrica, sin semilla transgénica, desde la autonomía y el gobierno propio, desde la recuperación
de nuestras almas. Desde la liberación, primero de nuestros corazones, de nuestras mentes y luego de nuestros territorios. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por haberme permitido participar esta noche de este encuentro. Vielen Shinga. Bueno, muchísimas gracias. Pues estamos muy honrados de las palabras que nos compartieron hoy, esta sabiduría inmensa que creo que es importante recordar que es fundamental compartir el conocimiento y también buscar cómo sanamos a nuestra madre tierra. Y yo creo que es importante volver a esos conocimientos que pues nos ayuda a encontrar un poco de luz, o como dijo María al inicio, ¿verdad? Al final, pues al final nosotros seguimos aquí, ¿verdad? Aunque lo que nos han querido hacer por siglos, pues a pesar de eso seguimos y seguimos en resistencia. Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces, creo que voy a dar la palabra a Pau para que pueda cerrar el círculo por hoy y también invitarles a lo que tenemos en la semana. Muchas gracias, Rode. Si está bien, voy a hacerlo nuevamente en inglés y en español. Thank you so much, Rode. If it's okay, I'm going to do it. Oh, no. Yeah, I'm going to do it in English and Spanish, ya que nuestra compañera ha estado traduciendo toda la hora. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar en este espacio. Este es el primer círculo de reflexión de la Caravana por Justicia que estamos realizando. So thank you so much, everybody, for being here. This is the first circle of reflection of the Caravan for Justice that we are having this week. So, así que los invitamos a participar de los siguientes círculos de reflexión porque creemos que todas nuestras luchas están conectadas, ¿verdad? So we invite you all to participate of the next reflection circles because we believe that all our fights are connected. Vamos a poner el link bueno, de hecho es el mismo link con el que ya se registraron. Pueden participar en los siguientes círculos de reflexión. You can use the same link that we have to participate in the next circles. Yo soy parte de Acción Permanente por la Paz y el colectivo solidario. I am part of Witness for Peace Southeast and the Solidarity Collective. Así que también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. So we also invite you all to follow us in our social media. Para la comunidad internacional, les invitamos a unirse a nuestras delegaciones para conocer en primera mano qué es lo que realmente está pasando en los territorios. También les vamos a poner el link allí por si quieren acceder a más información. For the international community, we invite you to be part of our delegations, to meet actually and to connect with those communities on the ground. So we're dropping the link on the chat. También en este momento tenemos una acción para que se pongan en contacto con su senador para copatrocinar la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras de 2021. Y también vamos a poner ahí en el chat, también en apoyo, ¿verdad?, de nuestros compañeros Lencas. Contact your senator to co-sponsor the Honduras Human Rights and Anti-Corruption Act. We're dropping the link also on the chat. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Como dijimos, esperamos que este sea uno de los primeros espacios y creemos que verdaderamente todas y cada una de las personas que están en este círculo están aquí por una razón. So I think this is all for today. We really believe that everyone who is here for a reason. And again, we hope that this is just one of the many reflection spaces that we can all have together.
Muchísimas gracias, Rode, por la facilitación y muchas gracias a Emily por la interpretación y a todas y todos los que apoyaron. Es un gran equipo detrás de todo esto. Thank you so much to everybody. Thank you so much, Rode and Emily, for interpreting. And thank you to the volunteers. There is a huge team, a lot of people working behind this. So thank you so much. Pueden, si quieren, destapar sus micrófonos y despedirse en voz alta, so podemos escucharles. You all can, if you want to mute yourself and say hello, so we can kind of hear you all. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Paito. ¡Carol! Buncua. Abrazos. A todos. Jacqueline, a todos. Qué lindo espacio, qué poder, qué sabiduría. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo fuerte desde La Guajira. Gracias, Jacqueline. Seguimos en contacto. Por aquí estamos siempre. Sí, yo les digo muchas gracias también y pues no dije en ese espacio anterior, porque también aquí en Estados Unidos todavía siguen compañeras en santuario con niños y pues el ICE no les ha aprobado ni siquiera un state removal. Entonces sí, va a haber una acción en Washington, creo que el 23 de abril, para seguir como para entrega de una carta donde firmaron muchos pastores para nuestra libertad, porque somos muchas personas y hay unas que hay, o sea, las políticas de Biden dicen, no, nosotros seguimos con lo que las políticas anteriores, no aprobamos nada, les han dicho. A mí sí ya casi que me lo están aprobando, pero todavía no lo tengo en la mano. Eso y también una multa que nos ha impuesto el ICE por alzar nuestra voz a 5 mujeres, y una de ellas soy yo. Pues la carta ya no llegó, la última para mí, que es de $60,000, pero tienen que anular porque yo no quiero que aparezca esa carta, después me van a cobrar por estar en mi propia tierra. Y lo que yo le he dicho a ICE es que ellos son los que nos deben a nosotros como nativas de este continente, nos deben más, nos deben por muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, María. Creo que también podemos hacerle un seguimiento a los panelistas con esas acciones específicas que ustedes quieren que compartamos. Podemos compartirla con las personas que estuvieron en el espacio y porque creo que también es importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Despidiéndonos desde el territorio Muisca, desde el Páramo Mayor, bastión de agua para todo el planeta. Así como poniendo también en manos de las organizaciones internacionales que están en este encuentro. En este momento en Colombia hay una ley para acabar con un derecho que los pueblos indígenas logramos ganar, que es la consulta previa, que hace que cualquier institución, cualquier entidad del gobierno, cualquier multinacional tenga que consultarle a los pueblos indígenas si deseamos o no deseamos megaproyectos en nuestros territorios. El gobierno colombiano está mirando a ver cómo le pone trabas a esas leyes que ya hemos ganado durante siglos de lucha. Hacer un llamado a que haya un pronunciamiento planetario en apoyo a las comunidades indígenas de la nación colombiana. Nos están queriendo asesinar, como dijo la compañera Guayú hace un momento y a la quien saludo de corazón profundo. En Colombia,
La única forma que están teniendo para callar las voces de los líderes y lideresas indígenas es a través de las balas. Somos la nación que quizás más líderes en este momento han entregado en los últimos tiempos. Hacemos un llamado también planetario a que se genere una presión para que el gobierno colombiano asegure la vida de todos estos líderes y lideresas que somos los pueblos nativos indígenas de estos territorios, y sin embargo también seguros de que las balas no van a callar nuestras voces porque son las voces de la tierra. Y si se calla una, 10, 20, miles, millones se levantarán. Invitándolos a todos entonces a visitarnos en el territorio muisca. Somos una escuela de naturahumanización, decimos nosotros, una escuela desde donde estamos apoyando el retorno a la tierra de todos los seres humanos del planeta. Un fuerte abrazo y quedamos conectados. Un chinga. Gracias. Nos queremos despedir. Hasta luego, compas. Chao. Chao, gracias a todos. Thank you, everyone. Gracias a todos. Chao. Bye. Gracias. Bye, everyone.